106.5. Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este día estamos hablando de viernes 21 de mayo del año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Estos son los temas que nos proponemos tratar en el día de hoy. Estos son los temas. Vamos, pues, en primer lugar, ustedes saben que la locutora del sorteo fraudulento le puso la tapa al pomo. La destitución del gerente de este y el fracaso de la nueva gestión en las distribuidoras. Y la Cámara de Cuentas, y es una advertencia que quiero hacerle, un llamado a su nuevo presidente y a sus nuevos miembros. La Cámara de Cuentas no solo debe ser independiente, sino también tiene que aparentarlo. También tienen que aparentarlo. Y ya veré por qué le digo esto. Aunque yo realmente el cuentecito de la independencia, en ninguno de los casos en los que se aborda, me lo he tragado nunca. Cuando hablamos de independencia del Ministerio Público, hablamos de un Ministerio Público independiente frente al PLD. No hay duda de que frente al PLD el Ministerio Público es independiente, no tiene ninguna dependencia del PLD. Y cuando se escogió esta nueva Cámara de Cuentas, hablé de una independencia asequible, pero veo algunas señales que hay que advertirla con tiempo porque parece que no hay todavía mucha conciencia de que es un extrapoder. No hay mucha conciencia por algunas señales que he visto de la que hablaré. Bueno, tal y como abordaba Humberto Paniagua un poquito más temprano en su conversación con Luis Ramírez, estamos conmemorando el 50 aniversario de el fallecimiento en condiciones aún dudosas de Maximiliano Gómez el Moreno en Bruselas. Ese acontecimiento está registrado oficialmente 23 de mayo del año de 1971. Pero hay alguna divergencia porque probablemente la muerte del Moreno se produjo el día 21, es decir, un día como hoy. Pero oficialmente, porque lo que se plantea es que se dilató la publicación, no teníamos la inmediatez en términos de la información que tenemos hoy, y tal vez pudo ocurrir eso, pero eso es un detalle insignificante. El 23 es la fecha oficial de la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Maximiliano Gómez el Moreno, que fue encontrado muerto en una pequeña habitación
en Bruselas, junto con Miriam Pinedo, que había sido la viuda, era la viuda de Otto Morales. Y después de la muerte de Otto Morales, ella se fue a Europa y particularmente estaba con sus hijos residiendo en Bruselas, en ese mismo lugar donde fue hallado muerto el Moreno. Pues ahí estaba también la vivienda de Miriam Pinedo. Es decir, no fue exactamente en la casa de Miriam Pinedo, sino en otra habitación, en una pequeña habitación amueblada de alquiler, donde se estaba quedando el Moreno cuando visitaba Bruselas. Estaba viviendo en París, no en Bruselas, sino que iba de visita a Bruselas. Y ahí, pues, cuando es encontrado muerto, ella en una situación semicomatosa, también es hallada ahí, ambos desnudos. Entonces se planteó oficialmente muerte por monóxido de carbono, como ocurre cuando aparecen parejas en los moteles o en un vehículo, etcétera. Sabemos que el monóxido de carbono es un causante silencioso de muerte. Pero resulta que en el caso de Maximiliano Gómez el Moreno, habían otras hipótesis y hay otras hipótesis. ¿Por qué? Porque está la posibilidad de la mano de la CIA. ¿Por qué la posibilidad de la mano de la CIA? Porque el secuestro al coronel Crowley, el agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, el error más infantil que haya podido cometer la izquierda dominicana, pues planteaba un desafío directo a Estados Unidos, al imperio estadounidense. Y todos los que fueron partícipes de ese desafío, pues fueron eliminados. De manera que en esa misma hipótesis puede ubicarse, o podía ubicarse también la muerte del Moreno. Pero no se limitaba a dos hipótesis, porque lo mató el monóxido de carbono, lo mató la CIA, lo mató la KGB. Esa es otra hipótesis, porque aquí en esos enfrentamientos y en toda América Latina hubo muchos muertos que de las izquierdas que se le achacaban al régimen, pero los enfrentamientos que habían entre las propias izquierdas también desencadenaban en enfrentamientos sangrientos. Y hay muchos muertos de los propios izquierdistas que los izquierdistas pues lo atribuyeron al sistema. Entonces hay la hipótesis de que siendo Maximiliano Gómez un líder muy importante de la izquierda dominicana, pero pro-chino, es decir, con diferencias con Cuba, porque el Moreno quería encabezar un proyecto revolucionario, pero él no era el hombre de Cuba para ese proyecto revolucionario. Quien entendía a Cuba que debía encabezar un gobierno revolucionario era Francisco Alberto Camaño, no el Moreno. Y entonces él estaba enfrentado a Cuba y estaba enfrentado a los soviéticos. Por eso también estaba esa hipótesis. Y también la hipótesis de que Miriam, que quedó en un estado de cierto descontrol emocional después de la muerte de su esposo, cuando tiene que salir al exilio, etcétera. Incluso ella estuvo en asistencia médica
psiquiatra para poder ser controlada después de ese acontecimiento, que ella entendiera que el Moreno fue responsable de lo que ocurrió con su esposo y que ella misma participara en una conspiración para matarlo. Entonces están todas estas hipótesis sobre lo que pudo haber sido la muerte del Moreno, la causa de la muerte de Maximiliano Gómez el Moreno. Hoy nosotros vamos a tener la oportunidad de hablar sobre el tema, porque vamos a conversar con Pablo Gómez Borbón. Pablo Gómez Borbón es un dominicano, escritor, residente en Bruselas, que ha escrito una historia sobre la muerte del Moreno, una historia novelada, pero con personajes reales y con la información que maneja en consonancia con toda la consulta y la investigación histórica, una obra muy bien lograda. Dice Tony Raful que es lo mejor que se ha escrito, lo más completo que se ha escrito sobre ese acontecimiento. Es esta novela que tengo aquí, con la que la estoy leyendo. Es realmente una lectura que atrapa desde el principio. Estamos hablando de un trabajo muy bien escrito de Pablo Gómez Borbón. Entonces vamos a hablar de ese acontecimiento en el día de hoy, de este 50 aniversario de la muerte de Maximiliano Gómez el Moreno, el más importante líder de la izquierda revolucionaria, del momento. Porque ya cuando estamos hablando de Peña Gómez, estamos hablando de unos vínculos y un liderazgo internacional, un tejido internacional que ningún otro dominicano lo ha construido a ese nivel de Peña Gómez. Bueno, entonces, señores, miren, vamos a ver inmediatamente los temas estos que enunciamos, buscando las declaraciones de la locutora del sorteo fraudulento. Ella decidió hablar como lo hizo el no vidente, en un cálculo, pues inteligente, en un cálculo muy inteligente. ¿Por qué el no vidente decidió hablar? El que nos dio la exclusiva a Sol. ¿Por qué el no vidente decidió hablar? El no vidente decidió hablar porque la mejor forma de protegerse era hablar. Él no tenía ninguna otra opción para proteger incluso su vida que hablar. Porque después de hablar, ya sí que se hacía prácticamente intocable. Pero sin hablar, pasa cualquier cosa con el no vidente, y entonces el no vidente, tal vez por su propia conciencia, habiendo participado en un fraude, eso le llevó su estado de ánimo a una depresión y desapareció el no vidente. No. El no vidente dijo,
si yo no hablo, entonces yo estoy en una peor situación que si hablo. Y habló. Habló, ya no. Se ensayó, nos contactaron, nos llevaron varias veces a una residencia, ensayamos el fraude y a mí me ofrecieron 800,000 pesos. A mí me ofrecieron 800,000 pesos. Me llevaron una parte, después yo la devolví. Pero sí, eso fue un fraude montado. Yo no saqué ningún bolo. Entonces, quedaba la otra persona. La otra persona era la locutora. Entonces, ella habló claro y tendido. Valentina Rosario, ella dijo cómo se produjeron los acontecimientos. El mismo señor Luis Dicen le dijo a ella en un ascensor, eso es lo que ella dice en su interrogatorio, lo que ella dice, que alguien se va a acercar a ti y te va a hablar de un sorteo especial. Entonces dice que unos días después se le acercó una persona a quien identificó como Nazaret y le dijo que conocía al expresidente de Fenabanca, William Rosario, que es el mejor amigo de el administrador de entonces de la Lotería Nacional. Él me dice que me quiere plantear algo referente al sorteo especial, es decir, usa la clave que me había dicho el administrador. Y fue cuando supuestamente le dio las instrucciones de cómo procedería al fraude. Entonces, a ellas le ofrecieron 2 millones de pesos, de los cuales dice ella que apenas recibió 27,000 pesos o 22,000 pesos porque le dieron 7,000 y 15,000 pesos. Eso fue lo que recibió. Y hizo estos planteamientos. Señores, yo no intervine en principio en lo que tenía que ver con el caso de la lotería, porque aunque me parecían extrañas las cosas, no manejaba algunas informaciones directas. Desde que empecé a manejar algunas informaciones directas, sabía claramente que eso no puede haber ocurrido ahí sin que se vincularan los que ahí mandaban. Porque ahí hubo decisiones que no fueron coincidenciales. A esta dama no le tocaba ese sorteo. A esta dama la impusieron en ese sorteo, ordenándole a la que tenía que hacer el trabajo que se fuera. Después que cancelaron al director de sorteo que estaba ahí durante muchísimo tiempo sin ninguna suerte de escándalo. Entonces, no hay manera de que eso se llevara a cabo ahí sin la participación de los superiores, de la Lotería Nacional. No hay manera de que eso ocurriera ahí sin eso. Yo incluso tengo otros detalles. Por eso empecé a hablar del tema con la seguridad con la que empecé a hablar. Entonces, ¿qué ocurre? Estaban también los antecedentes. Estaban los antecedentes. Si el señor Martínez Pozo, déjeme ponerme como ejemplo, ¿no? Si el señor Martínez Pozo organiza
un sorteo de una jipeta a 1,000 pesos el número, vende los números, porque además de tener la oportunidad de sacarse la jipeta, la gente está contribuyendo para que un hombre joven tenga la oportunidad de recuperar su salud con una situación terminal supuestamente de cáncer. Bueno, pues organizo el sorteo el miércoles antes del sorteo, después que he vendido y cobrado mis números. Entonces retiro el sorteo, pero no devuelvo un peso. No devuelvo un peso. Esto es después que yo he paseado la supuesta jipeta que estoy rifando, le he paseado por el pueblo, que todo el mundo la vea, nuevecita de paquete, etcétera. Entonces retiro el sorteo y cometo esa acción, yo, Martínez Pozo. ¿Y cómo es que a mí después me van a nombrar administrador de la Lotería Nacional? A yo dirigir esos sorteos. Pero si tengo también una situación en la que en mi pueblo me tienen como un farsante, porque entienden que yo me inventé un cáncer terminal para engañar a mucha gente. Entienden en mi pueblo. Yo no sé si estarán equivocados. Yo tendría que demostrar otra cosa, pero entienden en mi pueblo que yo soy un farsante y soy un charlatán. ¡Pam! Entonces, llegan el señor Martínez Pozo, administrador de la Lotería Nacional. Que eso todavía son detalles. Lo más grave, insisto, es haberle puesto la Lotería Nacional a un sector de la banca. A un sector de la banca, es decir, se supone que esa institución tiene que estar en manos de personas que sean ajenas totalmente al negocio de los juegos. Totalmente ajenas al negocio de los juegos. No a gente que sea parte del negocio. Porque ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Imagínense, el jefe de seguridad de la lotería, ¿quién era? Bueno, el principal banquero de Santo Domingo Oeste, que además tiene el uniforme de coronel. Imagínense. Y entonces encima de eso, otro poder. Un desastre. Un desastre. Un desastre total. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver qué pasa ahora, pero el cuentecito de que estamos investigando, pero ven acá, y este Ministerio Público no es celosísimo. Y este no es el mismo Ministerio Público que solicita 18 meses para gente que no están en la función, que están alejados de la posibilidad de manejar cualquier documento en la institución que se está investigando. Y lo que se está investigando, no, 18 meses, botemos la llave. Y pretendían hacer una investigación, y estaban haciendo una investigación con el que debía ser el principal investigado dirigiendo una institución. Eso yo no me lo explico. Eso no me lo explico. Pero ya veremos. Es de este. La misma situación que la Lotería Nacional. La misma situación que la Lotería Nacional. Con agravantes. Esto por la destitución de Tomás Osuna Tapia, el gerente de este, que ahora hay un cuentecito por ahí de que no, me cancelaron porque ya yo me resistía a seguir cancelando personas. Un hombre con esa altísima sensibilidad que tiene, ¿no? No. Tomás Osuna, pues la suerte le favoreció
y la siguió tentando al extremo de que ya hay un escándalo o había una situación de escándalo y ya se sabía que sus días allí estaban próximos a terminar porque ya el escándalo estaba brotando. Ya el escándalo estaba brotando porque la gente que está ahí estaba afectada, ya empezaba a hacer contacto que con algunas de las damas que producen aquellos programas, que con el señor Martínez Pozo, que con fulano, ya habían contactos e informaciones que iban fluyendo. ¿Qué era lo que decían? ¿Qué era lo que decían? Bueno, Tomás Osuna, cuando el presidente Abinader lo propone por decreto como gerente de Edenorte, que yo insisto, lo que hace un decreto presidencial es proponer al decreto de Edenorte. Es más, él nunca fue gerente de Edenorte en términos legales, como no lo son ninguno de los que están ahí todavía. Desde este, nunca lo fue, pero bueno, fungía como eso. ¿Por qué? Porque el decreto del presidente no puede nombrar un gerente de Edenorte, ni de ninguna de las sedes, pero lo propone. Entonces se supone que el consejo de esa empresa lo conoce y lo designa. Ignoro si el trámite se dio porque ellos metieron una serie de cambios ahí que lo alteraron todo y ahora estarán tratando de buscarle la vuelta porque ahora han creado un arroz con mango terrible. Pero bueno, llamémosle gerente de Edenorte, porque había un decreto que decía de este, que tengo Edenorte ahí porque ese también está caliente, pero de este, que es en el caso que estoy hablando. En el caso que estoy hablando es de este. Pongámosle gerente de este. Entonces, Tomás Osuna era contratista cuando el presidente Abinader lo designó en este, era contratista de este. Era contratista de este. Bueno, y le dieron este a un contratista de este. ¿Qué hizo el contratista de este? Al que le dieron de este. Bueno, él tenía en la administración pasada, por eso decía que él tenía, que le había ido bien, ¿no? En la administración pasada, él tenía un socio que era director de este. Tenía un socio que era director de este, desde la administración pasada, y él era contratista de este. Cuando le dan de este a un contratista de este, el contratista de este saca al socio que estaba en este, lo pone al frente de las contratas. Él supuestamente se desvincula porque ya el socio. Y ya ustedes saben, eso era lo que estaba diciendo la gente que había visitado a uno, que estaba ocurriendo ahí. Pero tráiganme pruebas, tráiganme una serie de cosas, quién de ustedes se anima, vamos a plantear esto. Y uno espera siempre para plantear las cosas, pero ya esta persona fue destituida, ya fue sacada de este, pero esa era la situación. Es decir, a la gerencia de este se la dieron a un contratista de este. ¿Podría esperar? ¿Qué podría esperarse? ¿Qué podría esperarse? La lotería se la entregaron a un rifero. Y a un rifero mal acreditado. ¿Qué podía esperarse? ¿Qué podía esperarse? Entonces, pero en el telón de fondo hay otras cosas. Recuérdese que el presidente en la entrevista con Uchi y Alicia expresó su inconformidad sobre la situación de las EDES. Y no es para menos. Cuando él designó un contratista de este como gerente de este, como supuesto gerente de este, la pérdida de este, que eran las mayores, rondaban
un 40%. Así estaban las pérdidas de este, en un 40%, que era la distribuidora con mayor pérdida cuando se designó. En un 40%. Bueno, ya vimos el informe del primer trimestre. Para el segundo trimestre, que no está todavía el informe, las cosas vienen de mal en peor. De este probablemente esté bordeando, buscando el 55% de pérdidas. Es decir, que entre un acontecimiento y ahora la destitución, estamos hablando de que de este está un 15% peor que como fue encontrada. No es distinta la suerte de las otras, porque las otras también están peor. Las otras también están peor porque Edenorte tenía un 19.8% de pérdida. Ya las pérdidas de Edenorte están por encima del 25%. Tienen que estar buscando el 26% de las pérdidas en Edenorte. Y en Edesur, las pérdidas han ido de un 21 a un 26% en el primer trimestre. Está más alta. Está más alta. Estamos hablando de una posibilidad de una reforma fiscal, de que reducimos, de que, mira, hay que reducir el gasto, mientras lo estamos ampliando en el barril sin fondo de las sedes. Solamente al primer trimestre ya le habíamos entregado 8.000 millones, 8.273 millones a ese barril sin fondo en los 3 primeros meses de este año. Si ustedes quieren, cojan esos 8.000 por 4 en una situación de empeoramiento para que ustedes vean cuánto vamos a tener que tirar ahí a ese barril sin fondo, que son las sedes. Entendían que el problema era que ahí habían varios consejos. Vamos a crear un solo consejo. Todo es más caro que antes. Ninguna nómina ha bajado, por el contrario. Ha subido el gasto en nómina. Ha subido el gasto en nómina y las pérdidas se han disparado en todos los sentidos. Esa es la situación de las sedes, por eso está la inconformidad expresada con el sector por el presidente Luis Abinader. Pero encima de esto está el hecho de que supuestamente el 26 de este mes desaparece la sede EEE. Eso no es verdad que desaparece. Incluso el gobierno lo ha anunciado, pero no es verdad. Algunos han tenido que ser un poquito más prudentes, porque vi la entrevista que dio Macarrulla al Caribe, y Macarrulla en esa entrevista de lo que está hablando es de proponer un proyecto para esos fines, porque la sede EEE está creada por ley, de manera que un decreto no puede derogar una ley. Entonces hay que hacer todo un proceso para esos fines. Ellos creían que la Ley General de Electricidad había eliminado la sede EEE. No, lo que creó la sede EEE con esa 3 fue esa ley. Lo que se desaparecía era la otra CDE, que tenía otros atributos, pero esta CDE es creada por esa ley. Para sustituirla hay que crear otra institución. Y cuando viene a ver, estamos en lo mismo de la OISOE. Nos inventamos que la vamos a eliminar y que todo la vamos a fusionar con obras públicas, para después, entonces lo que hacemos es que, mira, ahora la OISOE le mandamos cosas que no tenía, porque la OISOE no tenía el INVI, no tenía Sabica, no tenía una serie de cosas que ahora se las adicionamos, con todos los otros poderes que tenía la OISOE. Ahora, naturalmente, tenemos que cambiarle el nombre. Tenemos que cambiarle el nombre. Y eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, después voy a hablar un poquito más sobre el tema este
de toda esta cuestión legal que no se ha resuelto y por lo tanto hablar de eliminación de la CDE es un disparate. Es un disparate, sí. Esa es la ley 125/1, que es la Ley General de Electricidad. El artículo 138 de esa ley es el que crea la CDE. Bueno, finalmente, que no tengo mucho tiempo, hacer un llamado al nuevo presidente de la Cámara de Cuentas, porque lo vi en un acuerdo con compras y contrataciones. Ahora lo veo en un acuerdo con el Ministerio de Haciendas. Y me pregunto, ¿la Cámara de Cuentas no sabe que ella es un extrapoder, que no es parte del Poder Ejecutivo, que la Cámara de Cuentas no puede hacer acuerdo ni debe hacer acuerdo con instituciones auditables que ella tiene que auditar? No, ellas no saben eso. Ellos no saben eso. Ah, que mira, que el acuerdo con Hacienda, ¿para qué? Ah, para que Hacienda nos instale el sistema, para que todos nuestros procedimientos sean a través del Sistema de Información de Gestión Financiera, SIGEF. Usted tiene su presupuesto, haga sus cosas. Lo que usted necesite para la Cámara de Cuentas, hágalo con el presupuesto de la Cámara de Cuentas. Hágalo con el presupuesto de la Cámara. Usted no puede estar ahí como apareciendo como un subalterno de Hacienda, como que Hacienda me resolvió esto, que fulano me resolvió esto, que fulano me va a dar esto, y que Perencejo me... Pero usted me está hablando de las mismas instituciones que usted tiene que auditar. ¿Es de eso que usted me está hablando? Ah, pero venga acá. Y no es una Cámara de Cuentas supuestamente independiente. Vamos a ayudar la narrativa de la independencia. Presidente de la Cámara, ayúdenos para mantener esa narrativa de esa supuesta independencia. Entonces, cuando vemos los artículos de la Constitución que definen el rol de la Cámara de Cuentas, estas cosas van por un camino distinto. Esto va por un camino distinto y esas cositas son inofensivas. Y los medios la publican como que nada, como que no está ocurriendo nada, como que eso es bueno. Eso no significa nada, eso es positivo. Eso está dentro de las instituciones, dentro de las noticias positivas. Positivas, que la Cámara de Cuentas esté de paños y manteles, recibiendo favores, ayudas de instituciones que ella audita. Que ella audita. No. Es un extrapoder que no solo tiene que funcionar con total independencia del Poder Ejecutivo, sino también tiene que demostrarlo. Entonces, ya veremos qué pasa en el futuro, siguiendo así. Si usted a tiempo no hace la cosa, miren, aquí ni la Junta de Castaño, ni ninguna entidad ha empezado desacreditada. Todo el mundo aquí ha arrancado con muchísimo prestigio. Ustedes no arrancaron con tanto prestigio, porque no es verdad que el cuento de la independencia, no. El presidente de la Cámara de Cuentas, todo el mundo sabe quién lo coloca ahí y cómo llega ahí. Entonces, pero ayude un poquito la narrativa de la independencia, porque no somos tan pendejos tampoco. Cambio y fuera.